Ruth Henderson tenía 68 años y una calma que parecía haber sido pulida por 50 inviernos de nieve en Albany y medio siglo de matrimonio con Thomas, un hombre de silencios largos y manos firmes. Quien la veía doblando toallas en la vieja casa azul de Lark Street jamás habría imaginado la cantidad de facturas ajenas que esas manos habían sostenido. Durante 5 años, cubrir el alquiler, el coche, los seguros, la guardería y hasta la compra semanal de Brandon y Amber dejó de ser ayuda ocasional, para convertirse en una red permanente, casi invisible, pero absolutamente necesaria para que ellos sobrevivieran. Thomas advertía sobre límites, pero Ruth callaba, convencida de que lo hacía por el nieto, el único que aún despertaba ternura sin condiciones. Así, las transferencias automáticas y las llamadas de mamá, solo esta vez, se convirtieron en parte del calendario, tan rutinarias como regar la albahaca de la ventana, hasta que un día, frente a la cafetera que resoplaba en la cocina, Ruth dijo algo que nunca antes había pronunciado. Vamos a evaluar otras opciones primero. Era apenas una frase, pero para Brandon y Amber fue como cerrarles la llave del oxígeno. El silencio posterior, visitas menos frecuentes, mensajes cortos, llamadas ausentes, reveló que el afecto estaba atado al flujo constante de dinero. 2 meses después de aquel no disfrazado de prudencia, llegó una invitación inesperada, un fin de semana en Quebec para reconectarse. El tono de Brandon y Amber en los mensajes sonaba cálido, casi ensayado. Los extrañamos. Será bueno para el pequeño, queremos empezar de nuevo. Thomas, esperanzado, aceptó con cautela, y Ruth, impulsada por la imagen del nieto abrazado a su cuello, accedió. Aquella mañana el cielo estaba gris y húmedo, y Ruth repasó la lista con precisión de relojera. Medicinas en pastilleros de colores, termo con té de manzanilla, el abrigo de lana azul que picaba, bocadillos envueltos en papel encerado y, por último, la bolsa. Extra que Amber insistió en que llevara para los recuerdos. La tote beige con una mancha de bolígrafo en la correa parecía inofensiva, aunque los recordatorios de Amber resultaban extraños. No olvides la bolsa. Asegúrate de que vaya en el maletero. Mándame una foto. Ruth envió el emoji de confirmación y la foto. Media hora después, mientras el limpiaparabrisas marcaba un ritmo monótono en la carretera, Brandon llamó. Su voz era insólitamente tierna, demasiado dulce para ser real. Preguntó otra vez por la bolsa y añadió un «te quiero, mamá», que no había dicho en años. Para Ruth fue como escuchar una melodía conocida en un compás equivocado. Algo en el aire no encajaba, y aunque no podía explicarlo todavía, el instinto ya le estaba arañando el pecho. El silencio dentro del coche se hizo más pesado después de esa llamada. Thomas, concentrado en la carretera, no percibía la corriente eléctrica que recorría a Ruth por dentro. Ella miraba la bolsa en el maletero como si pudiera atravesar el metal con la vista, sintiendo que cada kilómetro hacia la frontera era un paso hacia algo que no entendía, pero que podía destruirlo todo. En su mente repasaba gestos del pasado, la forma en que Brandon esquivaba preguntas directas, la rapidez con la que Amber cambiaba de tema cuando se hablaba de dinero, la extraña manera en que el nieto decía «mamá siempre está cansada». De pronto, esa bolsa beige no era solo un objeto olvidado, se había convertido en un símbolo de la desconfianza que ella nunca se había permitido aceptar. La tensión le oprimía el estómago, un nudo que no cedía ni con los sorbos de manzanilla. Cuando la carretera comenzó a estrecharse y los carteles azules anunciaron la cercanía de la frontera canadiense, el instinto tomó forma de orden. Ruth giró la cabeza hacia Thomas con una voz más firme que nunca. «Da la vuelta ahora mismo». Thomas, sorprendido, obedeció sin discutir. Dio un volantazo calculado hacia la salida más cercana y aparcó en un área de descanso vacía. Ruth salió del coche con las manos temblando, abrió el maletero y colocó la bolsa sobre el asiento trasero. Con dedos que parecían de plomo, abrió la cremallera. Entre pijamas pequeños, peluches y un par de libros infantiles, encontró lo que temía sin haberlo imaginado. Envoltorios cuidadosamente escondidos, demasiado bien acomodados para ser casualidad. Eran paquetes envueltos en plástico que ningún recuerdo inocente podía justificar. En ese instante, el aire se volvió espeso y la verdad cayó como un golpe seco. Su propio hijo y su nuera habían planeado usarla como mula, disfrazando de viaje familiar lo que en realidad era un sacrificio encubierto. El corazón de Ruth golpeaba contra el pecho como si quisiera escapar. El «te quiero, mamá» de Brandon ya no era un gesto tierno, sino una despedida envenenada. Un adiós disfrazado de afecto antes de entregarla al sacrificio. En ese área de descanso, con el murmullo lejano de los camiones pasando por la autopista,
Comprendió que había estado a centímetros de perderlo todo: su libertad, su reputación y sobre todo la seguridad de su nieto. Cerró la bolsa con un movimiento seco, como si con ese gesto pudiera clausurar años de silencios complacientes y excusas. Miró a Thomas, que aún no entendía la magnitud del hallazgo, y pensó que nunca más permitiría que el amor confundido se convirtiera en una cadena. Y si estás leyendo esta historia hasta este punto, dime en los comentarios desde dónde la sigues. Me interesa saber cuántos también sienten que el instinto nunca se equivoca. Con la bolsa aún sobre el asiento, Ruth volvió a tomar aire y se obligó a pensar con frialdad. La opción de seguir con el plan estaba descartada. Si cruzaban la frontera, todo terminaría allí mismo. Decidió volver a Albany y enfrentar lo inevitable. El camino de regreso fue silencioso, roto solo por el golpeteo de la lluvia en el parabrisas y la respiración pesada de Thomas, que intentaba ordenar preguntas que aún no se atrevía a formular. Ruth miraba la carretera como quien mira un espejo retrovisor. Veía desfilar no solo el asfalto, sino los años de indulgencia, los préstamos disfrazados de favores y las visitas condicionadas al flujo de dinero. El trayecto no era solo físico, era también un regreso simbólico a la raíz del problema. En cada curva, Ruth iba construyendo una decisión que cambiaría no solo su destino, sino el del niño que dormía plácidamente en la sillita trasera, ajeno al abismo que acababan de evitar. De regreso en Albany, Ruth no permitió que pasara un solo día antes de actuar. Citó a Brandon y Amber en su propia casa, colocando la bolsa sobre la mesa del comedor como si fuera una prueba de fuego. El ambiente estaba cargado de una tensión que cortaba el aire. Ni siquiera el tic-tac del reloj de pared se atrevía a sonar. Brandon, con la mirada esquiva, intentaba disfrazar el miedo con arrogancia, mientras Amber mantenía los brazos cruzados proyectando una calma que solo evidenciaba cálculo. Ruth, con la voz firme y el gesto sereno, les mostró lo que había encontrado. No hubo gritos, no hubo lágrimas, solo un silencio tan pesado que parecía ahogar las palabras. Y entonces, con la claridad de quien se mira en un espejo después de años de evasión, dijo: «No más. Se acabó la ayuda, se acabaron las excusas». Brandon intentó justificarlo, hablando de deudas, de amenazas, de gente peligrosa que supuestamente los obligaba. Amber, más pragmática, lanzó la carta de siempre: «Lo hicimos por el niño». Pero esas frases, que en otro tiempo habrían debilitado a Ruth, ahora rebotaban contra un muro que ella misma había levantado en cuestión de horas. Thomas, a su lado, permanecía en silencio, dejando claro que la decisión estaba tomada en conjunto. Ruth no gritó ni lloró. Simplemente anunció que cortarían toda ayuda y que un abogado ya estaba al tanto de lo ocurrido. Documentaría cada detalle, porque sabía que un día podría necesitar protegerse legalmente. La incredulidad en Potesin. El rostro de su hijo fue un retrato cruel. No comprendía que el dinero de su madre ya no estaba disponible, que el tiempo de la indulgencia había terminado. Ruth, en ese instante, supo que había roto un ciclo que llevaba años devorando su paz. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas perdidas y mensajes cada vez más desesperados de Brandon. Ruth los leía en silencio, con una mezcla de dolor y determinación. «Mamá, solo hasta que resolvamos. Te prometo que será la última vez. Piensa en tu nieto». Las palabras se repetían como un eco gastado, incapaz de recuperar la fuerza que un día tuvieron sobre ella. Amber, en cambio, optó por el ataque. La acusaba de egoísmo, de traicionar a la familia, de no comprender la verdadera necesidad. Ruth archivaba cada mensaje, cada nota de voz, guardándolos en una carpeta destinada a su abogado. No era venganza, era protección. Por primera vez en mucho tiempo, dormía con la conciencia tranquila, aunque el vacío emocional de la ruptura se hiciera sentir en cada rincón de la casa. Pero lo que Ruth temía no tardó en suceder. Una semana después de aquel enfrentamiento, Brandon y Amber intentaron la travesía solos. Sin la bolsa de Ruth ni la coartada de los abuelos, cargaron su propio coche con los paquetes ocultos entre maletas y juguetes del niño. En la frontera, la estrategia se desmoronó en minutos. Los agentes detectaron las irregularidades y el hallazgo fue inevitable. Brandon y Amber fueron arrestados en el acto, esposados bajo la lluvia fría, mientras su hijo miraba desde el asiento trasero con los ojos abiertos de par en par. La llamada llegó a la madrugada a la casa de Ruth. La policía requería su presencia como contacto de emergencia para hacerse cargo del nieto. Aquella noticia fue un golpe duro, pero también la confirmación de que había tomado la decisión correcta al cortar el ciclo.
Cuando Ruth llegó a la comisaría, el niño corrió hacia ella como quien encuentra un refugio en medio de la tormenta. Su chaqueta olía a humedad y miedo, y sus manitas se aferraban al cuello de la abuela con una fuerza que revelaba más de lo que podía decir con palabras. Los oficiales explicaron los procedimientos, hablaron de cargos federales, de un proceso judicial largo y de la posibilidad de que los padres pasaran meses, quizás años, en prisión. Ruth escuchaba todo con el ceño fruncido, tomando nota mental de cada dato. No era la primera vez que enfrentaba responsabilidades, pero nunca había sentido un peso tan descomunal. Ya no se trataba solo de cortar un ciclo de dependencia. Ahora debía ser el ancla de un niño que había visto demasiado para su corta edad. De regreso a la casa, mientras preparaba una taza de leche caliente, Ruth miró alrededor y notó el contraste. Aquel hogar sencillo, con sus paredes cubiertas de fotografías familiares, se convertiría en el nuevo refugio del nieto. La cama de visitas se transformó en dormitorio infantil en cuestión de horas, con mantas dobladas y un osito de mino y peluche que había guardado por años. Thomas, siempre parco, colocó una lámpara de noche junto a la cama y le dijo al niño que allí estaría a salvo. Ruth entendió entonces que aunque el camino sería difícil, habían logrado evitar lo peor. No solo la cárcel injusta para ella, sino también el desamparo absoluto para el pequeño. Y si sigues leyendo hasta este punto, comparte esta historia con alguien más. Quizá ayude a reflexionar sobre lo que significa poner límites por amor. El proceso legal se movía con la lentitud característica de los tribunales, pero Ruth no se dejó arrastrar por la incertidumbre. Con el apoyo de su abogado, reunió todos los mensajes, pruebas y documentos que demostraban tanto la manipulación como el intento de incriminarla en el cruce fronterizo. Cada carpeta organizada en su escritorio era un recordatorio de que la ingenuidad ya no tenía cabida en su vida. Brandon y Amber fueron condenados a 18 meses de prisión, un castigo que a Ruth le provocaba sentimientos encontrados. Por un lado, el dolor de ver a su propio hijo tras las rejas. Por otro, la certeza de que era la única manera de que enfrentaran las consecuencias de sus actos. Mientras tanto, la vida cotidiana en la Casa Azul de Albany empezó a recuperar una extraña normalidad. El nieto fue matriculado en una escuela pública del barrio, con aulas luminosas y profesores atentos que supieron integrarlo poco a poco. Al principio, los dibujos del niño revelaban escenas de coches de policía y maletas, sospechosas, pero con el tiempo, esas imágenes dieron paso a paisajes con árboles, perros y balones de fútbol. Ruth y Thomas encontraban consuelo en esas pequeñas señales de sanación. La rutina, lejos de ser aburrida, se convirtió en un bálsamo. Desayunos sin sobresaltos, tareas escolares en la mesa del comedor y noches de lectura bajo la lámpara de pie que había pertenecido a la madre de Ruth. Las primeras cartas de Brandon llegaron con letra temblorosa y palabras cargadas de arrepentimiento. Decía que había cometido un error terrible, que no había sabido cómo manejar las deudas y que necesitaba creer que aún podía recuperarse como padre. Ruth las leía en silencio, siempre de noche, con una lámpara pequeña iluminando el papel. Había una mezcla de súplica y vergüenza que le partía el corazón, pero también un vacío que no podía ignorar. Ninguna disculpa borraría el hecho de que había estado dispuesto a sacrificarla en la frontera. Era imposible no recordar la voz quebrada de aquel "te quiero, mamá", como una daga disfrazada de caricia. Las cartas de Amber, en cambio, eran diferentes, frías, llenas de reproches y de acusaciones contra el sistema judicial, contra la policía, incluso contra Ruth. Se presentaba como víctima, incapaz de reconocer su propio papel en todo lo ocurrido. Decía que todo era un complot, que habían exagerado los cargos, que lo habían hecho por necesidad. Ruth las doblaba con cuidado y las guardaba en un cajón sin responder. Había aprendido que no toda palabra merece una réplica y que el silencio a veces es el límite más poderoso. Cada carta se convertía en una lección para ella y en un recordatorio de que había tomado la decisión correcta, dejar de sostener lo insostenible. Con la custodia temporal en sus manos, Ruth comprendió que debía pensar a largo plazo. Se reunió con asistentes sociales, psicólogos infantiles y el abogado de familia para preparar un terreno sólido. Cada informe sobre el progreso del niño, cada registro de su asistencia escolar y cada fotografía de la rutina diaria se archivaban como piezas de un mismo rompecabezas. Demostrar que su hogar era el lugar más seguro y estable para él. No se trataba solo de cumplir con trámites legales, era también un acto de amor previsor. La construcción de un escudo contra cualquier intento futuro de Brandon o Amber por recuperar al niño sin demostrar cambios reales. En la casa, Ruth y Thomas comenzaron a crear pequeños rituales que ayudaban al nieto a sentirse
Arraigado. Los domingos preparaban panqueques con forma de animales. Los miércoles, después de la tarea, veían juntos documentales de naturaleza. Y cada noche antes de dormir, encendían una vela en el comedor y compartían 3 cosas por las que estaban agradecidos ese día. Esos gestos sencillos fueron tejiendo un manto de seguridad alrededor del niño, que poco a poco dejó de despertar sobresaltado en medio de la noche. Ruth, mientras lo observaba dormir tranquilo, pensaba que el verdadero amor no siempre es complaciente. A veces significa levantar muros donde antes solo había puertas abiertas. Con el tiempo, Ruth comenzó a descubrir una versión de sí misma que había estado dormida durante años. Se apuntó a talleres comunitarios para abuelos cuidadores, donde compartía su experiencia con otros que también habían tenido que asumir el rol de padres una segunda vez. Allí encontró consuelo y también fuerza. Comprendió que no estaba sola, que había muchos que cargaban con historias de sacrificio y resiliencia. En cada encuentro su voz temblorosa se fue transformando en un relato firme, casi terapéutico, y empezó a inspirar a otros a poner límites donde antes solo había concesiones. Al mismo tiempo, recuperó pasiones que había dejado atrás. Volvió a cultivar su pequeño jardín, esa franja de tierra junto a la verja donde las rosas crecían torcidas pero valientes. Invitó a su nieto a ensuciarse las manos con la tierra, enseñándole que la paciencia tiene recompensa cuando se trata de ver florecer algo. Esa rutina simple la conectaba con un sentido de propósito que no dependía de nadie más. Thomas, al verla sonreír con las manos manchadas de barro, le dijo en voz baja: «Nunca te había visto tan fuerte». Y Ruth entendió que al cortar el ciclo de dependencia no solo había salvado a su nieto, también se había salvado a sí misma. La comunidad de Albany pronto comenzó a reconocer la entereza de Ruth. En la iglesia del barrio la mencionaban como ejemplo de fe puesta en acción. En la escuela de su nieto, los maestros la elogiaban por la constancia y el compromiso. Sin proponérselo, se convirtió en un referente silencioso para otras abuelas que, como ella, cargaban con más responsabilidades de las que imaginaron en su vejez. Ruth no se sentía una heroína, pero agradecía que su experiencia pudiera servir como advertencia. El amor sin límites claros podía arrastrar a cualquiera a un abismo. Sin embargo, la tranquilidad no era absoluta. El abogado le informó que, al salir de prisión, Brandon y Amber podrían intentar reclamar la custodia. Esa posibilidad se convirtió en una sombra persistente que la acompañaba incluso en los días más luminosos. Ruth tomó la decisión de estar preparada. Guardaba cada boleta de notas, cada certificado médico, cada evidencia de que el niño estaba creciendo en un entorno sano y estable. No se trataba de pelear por ganar, sino de proteger lo que ya había logrado, darle al nieto una infancia libre del caos y la manipulación. Cada carpeta que llenaba en el estante del estudio era para ella una muralla contra el futuro incierto. En una de las visitas autorizadas a la prisión, Ruth vio a Brandon detrás del vidrio, con un rostro demacrado que parecía haber envejecido 10 años en pocos meses. Sus ojos buscaban los de ella con una mezcla de vergüenza y necesidad. Habló de programas de rehabilitación, de cursos de carpintería y de cómo soñaba con volver a ser un padre presente. Ruth escuchaba en silencio, con el corazón dividido entre la compasión y la cautela. Había en su hijo un atisbo de sinceridad, pero también reconocía la fragilidad de sus promesas, como si fueran hojas agitadas por un viento demasiado fuerte. Al salir de la visita, se quedó un rato sentada en el coche, con las manos apoyadas en el volante, respirando profundamente. Sabía que el perdón era un camino posible, pero también comprendía que no podía confundirlo con olvidar. Brandon tendría que demostrar con hechos lo que ahora llenaba con palabras. Para ella, el verdadero amor de madre ya no consistía en abrir la cartera sin condiciones, sino en mantener una firmeza que le salvara la vida. En ese momento Ruth tomó una resolución íntima. Podía volver a querer a su hijo, pero jamás permitiría que la manipulara de nuevo. Con el paso de los meses, el proceso judicial avanzó hacia un punto decisivo. El juez otorgó a Ruth y Thomas la custodia legal permanente del nieto. La noticia llegó en una sala pequeña con paredes beige y olor a cisenta, papel viejo, pero para ella fue como escuchar un himno de libertad. El niño tendría un hogar estable, lejos de los vaivenes y las trampas en que sus padres se habían hundido. Ruth salió del tribunal con el documento en la mano y la sensación de que por primera vez en mucho tiempo el futuro estaba bajo control. La vida cotidiana adquirió un nuevo ritmo, simple pero pleno. Ruth llevaba al nieto a la escuela cada mañana, caminando de la mano entre hojas secas y charcos brillantes. Por las tardes,
Lo esperaba con galletas recién horneadas y un abrazo que disipaba cualquier sombra. En esas rutinas sencillas encontró una paz que ni el dinero ni las apariencias podían comprar. A veces, al ver al niño dormir bajo la luz cálida de la lámpara, pensaba en lo cerca que había estado de perderlo todo, y sonreía con gratitud, convencida de que la intuición, esa voz interna tantas veces ignorada, le había salvado la vida. Ruth comprendía que cada límite que había puesto tenía un precio emocional enorme. Había noches en que se despertaba sobresaltada, pensando en Brandon de niño, con los zapatos embarrados después de jugar al béisbol, pidiendo limonada en la cocina. La nostalgia la golpeaba como un puñal suave, recordándole que el hijo que había amado seguía existiendo en algún rincón de ese hombre quebrado. Pero enseguida miraba a su nieto, respirando tranquilo en la habitación contigua, y recordaba que protegerlo era ahora su misión más sagrada. Amar también significaba elegir a quién salvar primero. En sus paseos por el barrio la gente la saludaba con respeto, algunos con admiración contenida. Ruth no buscaba elogios, pero sabía que su historia corría de boca en boca, convirtiéndose en un ejemplo silencioso. Había aprendido que la fortaleza no nace de los grandes gestos heroicos, sino de las decisiones firmes en los momentos más oscuros. Cada vez que cruzaba la calle con la mano del nieto entre las suyas, sentía que la vida le había dado una segunda oportunidad, no solo para criar, sino para redimirse a sí misma. La intuición, la prudencia y el coraje habían escrito un nuevo capítulo en su vejez, uno que jamás hubiera imaginado. El día en que recibió otra carta de Brandon, esta vez con un tono más sereno y sin exigencias, Ruth entendió que algo había cambiado. No era perdón inmediato ni reconciliación automática, pero sí un paso hacia la aceptación. Guardó la carta en un cajón diferente, no junto a las de reproches de Amber, sino en un espacio reservado para lo que aún podía sanar. Sabía que el camino con su hijo sería largo y que tal vez nunca volverían a ser lo que fueron, pero ya no cargaba con la culpa de haberle dicho no. Al contrario, había descubierto que ese no era en realidad la forma más pura de amor. Con el nieto dormido y la casa en silencio, Ruth salió una noche al porche y miró el cielo despejado de Albany. El aire frío le erizaba la piel, pero dentro de ella había calma. Recordó la voz firme con la que había dicho, «Da la vuelta ahora, mismo», y sonrió. Esa decisión le había salvado la libertad, la dignidad y el futuro de su nieto. El ciclo de dependencia había terminado, y aunque las heridas seguirían marcando la memoria, también lo haría la certeza de haber elegido la vida. Ruth entendió que el verdadero amor no es dar sin medida, sino proteger con límites, incluso cuando duela. Y así, con el corazón en paz, cerró su relato sabiendo que había ganado algo más grande que una batalla. Había recuperado su propia voz.